Hola, soy Eduardo Lagarza y les doy la bienvenida a Beyond Data, donde exploramos casos de negocios de inteligencia artificial en data en México y cómo esto ha generado valor en sus negocios y en las vidas de los mexicanos. Cada semana entrevisto a un director de negocios o un director de data para que nos comparta su journey profesional, profundizamos en iniciativas pasadas y al final abrimos un foro para preguntas de la comunidad. Nuestro objetivo es compartir casos reales de data impactando vidas y los líderes detrás de ellos. Hoy tenemos el gran gusto de tener a Mariano Hansen, la cabeza de estrategia analítica de Principal Standard Group. Bienvenido, Mariano. Un placer, Eduardo, poder estar esta tarde contigo. Y antes de arrancar, me encantaría presentarte, Mariano. Mariano tiene más de 22 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones, tecnología y transformación de negocios. Fue ejecutivo senior en telecomunicaciones profesionales de Movistar y Telefónica, como head de AI, innovación y planning para Spanish Speaking Latam. Previo a eso fue director de transformación en e-commerce y previo a eso director de Internet. Es licenciado en sistemas por la Universidad de Centros de Altos Estudios en Ciencias Exactas en Buenos Aires, ¿correcto? Y posgrado en Management Estratégico por la Universidad de San Andrés. Formación ejecutiva en MIT, Universidad de Chicago y Universidad de Cambridge. Vivió en Monterrey, que eso es un super plus para nosotros, regio prácticamente, y actualmente lidera todo el proceso estratégico desde la parte de punto de vista de datos y analítica para la parte de inversión y adquisición de empresas con Principal Standard Group. Bienvenido, Mariano. Muchísimas preguntas para ti y por fin se da nuestra plática. Llevamos como que 2 meses tratando de alinear agendas y para mí súper grato porque siempre me la paso padrísimo platicando contigo. El placer es mío, Eduardo, es un placer poder estar aquí, poder estar con toda tu gente y todo tu público que ve este podcast. Y realmente sí, fue complicado al principio cuadrar las agendas de trabajo, que tenemos unas agendas bastante exigentes, pero realmente un placer poder estar aquí. Y bueno, como sabes, soy parte argentino, parte de Regio. Así que Exacto, parte regio, exactamente. A ver, quiero empezar por eso. A ver, primero, tú decidiste estudiar sistemas desde joven. ¿Hay algo que te llevó a ti, algún ejemplo personal, familiar, o por qué decidiste estudiar sistemas? ¿Qué te llevó? bueno, yo desde chiquito fui muy curioso en todo. Me encantaba estar explorando cuestiones así. Leía una revista que era muy interesante, que llegaba a mi casa, que la tapa era roja y hablaba mucho de ciencia, cuestiones así de tecnología muchas veces. Y siempre se me disparó la idea de hacer cosas de sistemas. Empecé a hablar mucho de sistemas con mi papá, con mi mamá. Mi papá cuando tenía más o menos 9, 10 años me compró mi primera computadora, que para mí fue un cambio total, fue una Commodore 128, que venía con unos cassettes así. Y en ese momento, claro, uno lo ve en retrospectiva y dice, era arcaico eso y eso era lo más moderno que había en ese momento, ¿no? Y eso me llevó mucho a descubrir cómo programar, cómo interactuar con la computadora desde muy chico y empecé a estudiar, digamos, al principio empecé a estudiar lo que es analista programador. A los 12 años me metí a estudiar eso, a los 14 terminé como analista programador, y a los 15 me recibí de analista de sistemas, digamos, muy jovencito, mirando siempre el tema de tecnología y tratando de convencer a mi madre, que le encantaba la parte de literatura y demás, y me decía a mi mamá, esto de computación, robótica, yo le hablaba de inteligencia artificial, me decía mi mamá, te vas a morir de hambre, ¿sí? Tienes que, una gran visionaria fue mi madre. Y realmente me encantó porque, bueno, me permitió entrar a este mundo de tecnología desde muy chiquito, haciendo sistemas para locales y con un amigo mío hicimos para hospitales, empezamos a vender tecnologías desde muy chiquito y eso que me permitió financiarme algunos gastos, digamos, de universidad y de carrera. Y realmente fue mi pasión durante muchísimos años la parte de tecnología y es hoy por hoy sigo apalancando mi carrera profesional en la parte tecnológica, ¿no? Siempre con un tono de negocios, ¿no? O sea, siempre desde la curiosidad de cómo encontrar valor, bueno, desde como está platicando, ¿no? Desde chiquito vendiendo sistemas para poder
Me imagino que era para comprar, no sé, comida o juguetes o pagarte los estudios, ¿no? Pero qué interesante siempre combinando los dos. Eh, Ahora, ¿en qué momento viajas a Ciudad de México? O sea, ¿en qué momento vienes por primera vez a México? Bueno, no viajo a Ciudad de México, yo viajo a Monterrey, ¿sí? Sí, Fue cierto, bastante Monterrey. cómico. Claro, yo viajo a Monterrey derecho, trabajaba en una empresa llamada Meta 4. Mi jefe me dice, bueno, tenemos un proyecto en Monterrey. Yo desconocía, digamos, Monterrey, ubicación geográfica. Me tomo un avión, me lo tomo a Atlanta y yo pensaba que era Monterrey, California y termino en Monterrey, Sí. México. Llegué, siempre recuerdo el día que llegué porque llegué el 27 de agosto, ¿sí? Del 2002, ¿sí? Y cuando estaba aterrizando el avión decía 42 degrees y yo pensé, digamos, que eran Celsius y eran Fahrenheit. Perdón, eran Fahrenheit, yo pensé que eran Fahrenheit y eran Celsius y en ese momento descubrí el calor de Monterrey. Y bueno, de ahí en más, claro, llego ahí a Monterrey, iba por 15 días a un proyecto justamente en Telefónica, en una empresa llamada T-Gestión. Y bueno, y ahí empecé a hacer mucha química con el equipo de trabajo, volví hacia Buenos Aires a los 15 días, me llaman, me piden estar un tiempo más allá en el proyecto de Monterrey y así estuve yendo y viniendo como 7 meses hasta que me ofrecen quedarme ahí porque conocí a mi esposa es de Monterrey, es regiomontana. Y bueno, y ahí me enamoré de mi esposa, sí, de la rachera, sí, de la barbacoa y bueno, digamos, de todo Buenísimo. Monterrey que me sentí siempre como en mi casa. Pues mira, es una realidad, Monterrey es un horno, hoy estamos a 36, pero sabes que aquí conectando un poquito los puntos, acabamos de entrevistar a Enrico Robles, que es el director de plataformas y data inteligencia de Endeavor a nivel global. Él es mexicano y nos platicaba un poco de las mafias emprendedoras, de cómo México es el ecosistema que es porque tuvo la capacidad de atraer extranjeros a aportar valor a sus ciudades. De hecho, tú voltas a ver Ciudad de México y los fondos, los startups que escalaron y que son unicornios, tienen un gran porcentaje de sus socios fundadores, no son de México. Son de Argentina, son franceses, son colombianos, son brasileños, y ese es un gran valor. Para Monterrey particularmente, me ha tocado ver que muchas de las cabezas de inteligencia artificial son extranjeros, ¿sí? O muchos de los que son cabezas de transformación son extranjeros. Y a ver, no digo que sea representativo el dato, pero me ha tocado que 7 de estos ejecutivos con los que he platicado vienen a Monterrey y se quedan a vivir porque su esposa es regia. ¿Sí? Entonces, algo estamos haciendo bien como regios con el talento que tenemos, ¿verdad? Porque así es como se crean los ecosistemas, teniendo increíbles perfiles de otros países que por alguna razón u otra, familiar o negocios, vienen a la ciudad. Ahí lo que nos faltó como ciudad, Mariano, fue retenerte. Pero bueno, espero que te le hayas pasado bien en Monterrey. Platícame, ¿en qué empresa terminas quedándote en Monterrey? ¿Qué rol tenías? Y ahí yo termino en una empresa llamada TGT, eh, que era T-Gestiona realmente, ¿sí? Era una empresa de grupo Telefónica en ese momento que le daba servicios back office a todo Movistar Telefónica que se conoce en México. Entonces me quedo ahí encargado justamente de unas áreas de tecnología, llevando la parte de la nómina, digamos, del producto de nómina, de recursos humanos, que era de Meta 4. Y empezamos a explorar justamente en ese momento la parte de SAP también, porque creíamos que era un gran habilitador y le dábamos servicios desde Monterrey a lo que era la operación de todo México. Teníamos 17 empresas aquí en México, era un grupo, digamos, empresarial, y teníamos operaciones en Guatemala y El Salvador en ese momento, y le damos soporte de todos estos productos y servicios desde Monterrey. Después esa empresa se migra a Ciudad de México y me traslado hacia Ciudad de México cuando Telefónica compra Pegaso, que era la empresa original del grupo Telefónica aquí en México, ¿no? Y ahí empieza tu camino en Telefónica. Sí, digamos, desde que llegué a Monterrey, empieza ese camino conjuntamente con Telefónica, nada más que después me paso a Telefónica Móviles, que es lo que se conoce como Movistar. Perfecto. Ahora, platícanos ahí, ¿en qué momento, porque sé que tuviste una de tus primeras responsabilidades nacionales fue como director de Internet, ¿correcto?
Sí, bueno, primero empecé con lanzando la parte de MVNOs, aquí, digamos, el mercado de operadores móviles virtuales, lo que se conoce como Virgin, como Wix, como estas empresas que fueron las pioneras en ser las empresas sin red, digamos, de telecomunicaciones, empezaron a lanzar sus servicios sin red, que hoy se conoce Byte también muchísimo, digamos, que tuvo muy buen desempeño. Empiezo con esa área, creando ese área de negocio y después me migro a lo que es Internet residencial, ¿sí? Es un producto Fixed Wireless que es Internet residencial por 4G. Tú llegas, enchufas una cajita a la pared de tu casa y ahí ya tienes Internet. Bueno, ese producto tuvimos el placer de lanzarse los pioneros lanzando ese producto en México. eh, Conjuntamente con la compañía hicimos un esfuerzo muy grande y desarrollamos un producto que se llama Full Connection. A mí me tocó encabezar todo el equipo de trabajo, diseñar desde la marca, digamos, el producto, el módem y el servicio y la venta de ese producto que llamó mucho la atención cuando lanzamos y nos fue muy bien, digamos, en los primeros meses y los primeros 2 años de operación nos fue muy bien, digamos. Tanto en Telefónica sacamos primero el modelo de MVNOs, de esos operadores móviles virtual, y después sacamos el Fixed Wire, fuimos pioneros también. Y me gusta porque aquí lo hemos visto en diferentes casos, sobre todo con los directores de analítica que han tenido mucho éxito, es que empiezan primero con el negocio. Ahí, ¿cuál era el objetivo, Mariano? O sea, ¿cuál era el objetivo que quería obtener Monster? Y luego, ¿cuál fue el reto tecnológico que te enfrentaste en ese deployment? Bueno, cada uno de estos negocios que íbamos lanzando eran desafíos y objetivos diferentes. Uno, la parte de MVNOs era poder optimizar el uso de la red lo máximo posible y penetrar, sea con tu marca, sea con marcas de socios o partners que estás desarrollando, puedas penetrar el mercado móvil de forma conjunta. ¿Sí? Era un desafío muy interesante poder estar haciendo. Y en Fixed Wireless hicimos exactamente lo mismo, nada más para lo que era el mercado residencial. Entonces, ese mercado que no tenía cobertura por las empresas de Internet, digamos, que eran comunes, que llegaban a tu casa por el tema de fibra, por el tema de cobre, no llegaban hasta tu casa, bueno, tú tenías la opción de democratizar el uso del Internet hasta tu casa, comprar una cajita y tener Internet, digamos, de ready to use, ¿no? La enchufas y lo empiezas así. Y ahí me gustó mucho, digamos, porque utilizamos el uso de inteligencia, digamos, de los datos, y empezamos a utilizar lo que era la parte de inteligencia digital, de inteligencia artificial, el año 2017, y empezamos a entender que si nosotros usábamos la inteligencia de los datos, los ordenábamos y hacíamos una estrategia a través de los datos, éramos mucho más eficientes. Mira, te voy a contar, Eduardo, cómo lo hacíamos, ¿sí? No teníamos tanto presupuesto para desarrollar ese producto. Y Entonces esto fue en teníamos que dos mil usar diecisiete 2017, ¿sí? O sea, cuando la Nosotros, data para montarla y tratarla, o sea, cuando todavía no se hablaba de ella y se hablaba todavía incluso de Big Data, ¿verdad? No se hablaba de Machine Learning. exactamente, digamos, digamos, Big Data, recopilabas datos y veías cómo podías ordenarlos y cómo podías optimizar el uso de los datos y cómo podías empezar a hacer tus primeros modelos de propensión y tus modelos de predictivos, ¿sí? De cómo te iba a ir mejor en la parte comercial, ¿sí? Entonces, nosotros nos dábamos cuenta que necesitábamos optimizar, saber cómo podíamos meter ese producto en el mercado, ¿sí? Con poco esfuerzo comercial. Entonces, tenías que saber, digamos, en ese momento tenías que saber la necesidad de tu cliente. ¿Y cuál era la necesidad de tu cliente? Era el cliente o que no tenía internet o que tenía un muy mal servicio de internet. Entonces, ¿qué hicimos de forma disruptiva en ese momento? Agarramos y empezamos con una empresa que era de Guaira, empezamos a poner layers a un mapa. Y el primer layer era entender dónde estaba la gente. Entonces, a través del INEGI sabíamos las densidades de los mapas de dónde estaban las colocadas las personas. Y ¿Sí? para contexto, Guaira es esta unidad de Telefónica que tanto invierte como también trabaja con startups, ¿no? De alta innovación, empresas de alta innovación, y los integra al negocio justo para hacer temas de alta tecnología e innovación, ¿verdad? Exactamente, digamos, es un ecosistema que creó el grupo Telefónica a través de una plataforma, digamos, es una empresa que invierte en etapas tempranas, bueno, ahora un poquito más, un poquito más tarde,
pero era la idea era buscar las startups, digamos, esta gente creativa, esta gente que le gusta ir más allá, digamos, en el día con día, digamos, y buscar cosas nuevas que hacer. Bueno, el Guaira confiaba en estas personas, invertía en estas personas para generar nuevas ideas. Nosotros tomamos, yo soy un constante, digamos, tester de estas empresas, me encanta, digamos, a través del hub de innovación del grupo, probábamos estas empresas y había encontrado una empresa y me encantaba, digamos, que era como, digamos, como una joyita de tecnología que montaba los datos arriba de un mapa, ¿sí? Y iba creando layers de información, ¿sí? Entonces nosotros le pusimos el INEGI y dijimos, ah, perfecto, mira, ¿dónde están las personas? ¿Sí? Pero teníamos que saber dónde estaba la necesidad, no las personas. Entonces le compramos a Speedtest las pruebas que iban haciendo de los testers, toda la gente que probaba dejaba los datos de la velocidad que estaban teniendo, entonces le pusimos un layer de velocidades. Entonces sabíamos donde no había manchitas, sabíamos que casi seguro que no había internet fija, ¿no? Y por el otro lado sabíamos que cuando había una manchita había velocidades que no eran las correctas. Entonces nosotros poníamos otra layer más de información que era la velocidad que nosotros podíamos dar. Si se daba la combinación que había alta densidad, teníamos red, teníamos mejor velocidad que la competencia, ¿qué hacíamos? Que detectamos un punto de datos ahí y mandamos fuerza de venta a ese punto. Primero la calentábamos por Facebook, ¿sí? Por Instagram, por todo esto, calentábamos el mercado y después mandamos nuestra fuerza digamos, de venta y realmente hacíamos éxitos de venta de forma constante. Entonces podíamos predecir nosotros dónde había una necesidad a través del cruce de toda la información y podíamos ser mucho más eficientes en nuestra venta. Así que así, cuando tú utilizas inteligencia, puedes generar muchos mejores resultados en tus estrategias comerciales hacia adelante. A ver, ¿y no batallaron con la calidad de los datos? O sea, creo que hay un tema que muchos sondeos que están saliendo, sobre todo de Gartner en México y Latinoamérica, pone el reto número uno a la adopción de inteligencia artificial. De hecho, la semana, no pasada, antepasada, fue el foro de directores ejecutivos de un hub de innovación acá en Monterrey, que se llama Monterrey Digital Hub, y hicieron una pregunta. O sea, Globant hizo una pregunta al foro: ¿cuál es el tema que detiene primordialmente la adopción de inteligencia artificial? Y el tema principal fue el acceso a calidad de data. Y eso es ahorita en el 2025. En el 2007, ¿cómo lidiaron? A ver, ¿tenías acceso a calidad de data? Y si no, ¿cómo lidiaste con esto? Porque como que muchos de los practitioners con los que platico de puristas de data y de inteligencia artificial dicen, ¿sabes qué? Antes de hablar de ella hay que cuidar, hay que tratar la data. Pero luego hablo con los que vienen de negocio, dicen, primero hay que ver el negocio. Entonces, ¿cómo lidiaste con eso? Me encantaría darle doble clic ahí. Ese trade-off es de forma constante. Yo creo que, digamos, y este es un punto de vista personal, de experiencia y demás, ¿no? Todo lo que es, digamos, lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, ¿sí? Mm. Entonces, tú tienes que primero tener la aplicabilidad de la inteligencia artificial. Yo, después de verlo desde el lado de negocios, de verlo del lado técnico, además, primero tienes que ver el negocio. Digamos, Mm. si es negocio. Si no eres un gran científico de datos, digamos, eres un gran, digamos, esas personas que están metidas en lo que es la parte tecnológica y te olvidas que eso tiene que tener un resultado financiero y económico o comercial del otro lado. Entonces, yo empezaría primero, ¿qué necesitas resolver? Después, ¿qué tienes para resolverlo? ¿Qué datos tienes? Y el tercer punto es si esos datos pueden ser lo más puros posibles. Siempre hay que Mm. verlo. ¿Por qué? Porque si empiezas con la pureza del dato, te puedes perder que no sabes ni para qué utilizarlo después. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en este mundo no es digamos, tener la cantidad de datos que hay, es inmensa. Después los tienes que depurar. Digamos, el proceso natural es, la gente dice, tengo todos estos datos, los depuro y después veo para qué los utilizo. Mm.
casi siempre pasa en las empresas es desarrollo un producto lindísimo, perfecto, me parece que es una genialidad, lo pongo y después lo brandeo y lo pongo en el mercado a ver si alguien lo compra. Creo que esto es cada vez, o sea, nos damos más cuenta que tenemos que empezar al revés. Tenemos que empezar Ujú, a ujú, apuntarle. Eduardo, ¿qué te duele? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayuda mi producto, mi servicio, o la información que te voy a entregar, cómo te ayuda a ti para mejorar tu vida? ¿Sí? Entonces, cuando empiezas desde ese lado, ¿sí? ujú, Desde el lado ujú. del negocio o del lado de la necesidad del cliente, puedes desarrollar productos y soluciones mucho mejores. Y después lo vas purificando al dato, digamos. Agarras y dices, mira, yo tengo la necesidad, perfecto, ahí empiezo a generar mi caso de uso, ¿sí? Y a partir de ahí empiezo a ver cómo conecto toda la información que tengo y veo si la información es lo suficientemente pura para poder resolver la necesidad de tu cliente, ¿sí? Pero si yo empiezo desde la pureza del dato, soy un purista, Mm. pero no termino nunca llevando una solución a mi cliente, ¿sí? Entonces, yo creo que, y esto tiene que ser un trade-off de forma ágil, ¿no? Digamos, Claro. vas a ir aprendiendo y con interacciones de un lado del otro, ¿no? No, Pero si me lo preguntas, es primero negocio, después datos. no, y creo que hay industrias y casos de uso donde se presta, ¿no? O sea, creo que la naturaleza de un producto como lo es telefonía, pues ya por su naturaleza es datos. Entonces, el producto en sí es un producto de datos, el que estás vendiendo, y ya hay incluso dentro de la industria, ya incluso dentro de la ya incluso dentro de la industria, cierta susceptibilidad para trabajar con datos y ya tienen proceso, ya tienen equipo. Creo que lo que a veces nos hemos topado en el mercado es qué pasa cuando, por ejemplo, o la industria o la empresa no está acostumbrada a trabajar con datos, ¿verdad? Tienen un espagueti de datos y dónde está el governance, ¿verdad? El governance se vuelve un tema crítico. O, por ejemplo, o eres una industria regulada, ¿sí? Como por ejemplo la banca o instituciones financieras. Creo que, y ahí, por ejemplo, tú dirías que este concepto de empieza con el negocio, no lo dijiste, pero yo lo interpreto como haz prototipos, haz MVPs, comprueba que existe necesidad y luego te preocupas con la calidad de los datos. Eso tú dices que tú dirías que aplica a todas las industrias o es algo particular de telecomunicaciones. No, yo creo que eso es particular al momento donde estás y la necesidad donde Mm, estás teniendo. Cuando tú tienes una compañía que, digamos, la casuística casi siempre de las compañías industriales, vamos a llamarlas, que han nacido, ¿sí? 15 años hacia atrás, de esto, es una estructura de datos en silo. Yo era el dueño del dato, yo era el de recursos humanos, son mis datos. Yo era el comercial, son mis datos. Soy el financiero y tengo mis datos. Yo creo que son estructuras de silos dentro de la compañía que cuando llegabas a los comités de dirección era bastante interesante, cada uno tenía sus datos ujú, ujú. dentro. Entonces, ¿cuánto vendimos? Y uno te decía que vendieron 15, el otro vendieron 20 y el de ventas vendieron 45. ¿Vale? Y ese es el primer proceso que es la normalización de un dato hacia la interna de una organización, ¿sí? Entonces, cuando tienes hacia la interna de una organización, tienes que tener un concepto que el dato es único para toda la organización, es un dato único. Por eso necesitas un gobierno de datos. Tienes que decir, Mm, bueno, ¿cuántas ventas hice? Hay un solo número de ventas. ujú, ujú, ¿Cuántos ingresos tuve? Un solo número de ingresos. Bueno, eso se llama gobierno de datos porque tienes que normalizar ese dato para toda la compañía y que sea democratizado. Yo le llamo un concepto de democratizar el uso del dato porque tiene que ser accesible por la organización y por el dato que sea único. Ese es hacia adentro de la organización. Y entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, generar un modelo de gobierno centralizado de lo que es el modelo de gobierno de datos. Casi siempre lo mejor es meterlo dentro de un único data lake dentro de la compañía para tenerlo que sea único y que sea consumible por el resto de la organización. Eso es hacia adentro de la organización y como producto de la organización. Entonces, si me preguntas,
tiene que ser descentralizado, sí, para lo que son adentro de las organizaciones. Cuando desarrollas productos hacia afuera, hacia clientes finales o tus clientes de que quieras estar haciendo, ya siempre vas a tener que hacerlo más agile, ¿sí? Que es a través de prototipado. Porque estás en un momento de descubrir el mundo. Si tú supieras cada producto que vas a desarrollar, lo supieras desde el primer momento, cómo construirlo, cómo hacerlo, y que te va a salir perfecto, no es un producto, ¿sí? Es un proceso. Es un proceso, sí. Porque Sí, es- el producto exacta- se va construyendo en el proceso. exactamente. Entonces tú tienes que saber que vas a ir descubriendo la necesidad de tu cliente y vas a tener que ir refinando toda la información que tienes, ¿sí? Y es un, digamos, es un ciclo iterativo que realmente nunca terminas. Digamos, es como los autos, ¿no? Digamos, los autos tú los vas viendo desde los años 50 a la actualidad, siguen teniendo cuatro ruedas, ¿sí? Mm. Siguen teniendo la gran mayoría un volante, ¿sí? Y siguen teniendo ventanillas, ¿sí? Pero si vas viendo, el producto fue mejorando de forma constante, edición a edición, año con año. Le cambiaban un poco, lo hacían más liviano, le ponían un Ujú, estéreo al ujú, principio, ahora le ponen computadoras. Fueron cambiando el concepto, fue una evolución de forma constante y fueron retroalimentando sus datos. Mira, se rompía esta parte, hay que hacerlo mejor, y vas retroalimentando como un ciclo. Entonces, ¿realmente el dato lo necesitas puro de un comienzo? No, necesitas comenzar primero. entonces comenzar, exacto. Necesitas Ahora, comenzar y después lo vas depurando. y de allí, como director de Internet, luego pasas a ser director de e-commerce. ¿Sí? Aquí me gusta esta etapa que platicamos porque, a ver, como e-commerce es ese canal digital de la empresa y te tocó justo en la digitalización durante COVID. Platícanos un poco de ese rol y el nuevo reto de negocios que abordaste. Sí, mira, realmente fue lo más apasionante que me pasó en mi vida, ¿sí? Y lo más traumático también, ¿no? Al mismo tiempo. Para todos. Sí. Porque yo asumo el 2019, casi a final, digamos, me pasan lo que era e-commerce, e-care, transformación digital, y empezamos a diseñar un ecosistema digital de la organización. ¿Sí? Pero era una partecita muy chica de la compañía. Estábamos hablando que no teníamos casi el 2% de las ventas, hacíamos muy pocas atenciones digitales y había Mm, discusiones que eran muy básicas, ¿sí? Al principio. Los clientes quieren que los atienda una persona. En ujú, noviembre del 2019 los clientes, la gente le gusta interacción humana, así. Y habíamos planteado de tener chatbots de interacción con nuestros clientes y perfeccionando. El chatbot que teníamos era muy rudimentario en ese momento y no era una apuesta estratégica de la compañía, ni la parte de ventas digitales ni la parte de e-commerce, de e-care, perdón. En base a esto, 5 meses más tarde, sí, el 14 de marzo del 2020, la compañía nos manda un comunicado que nos dice que ya no podemos ir más a la oficina. Claro, o sea, el mundo cambia de un segundo para el otro. A los 2 días me llama mi jefe y me dice, Marian, si tenemos que hacer una cosa, tenemos que deslocalizar a 5.000 personas que estaban en call center. ¿Cómo hacemos? Porque ya la gente no podía ir a call centers. Entonces, tenías que agarrar y tener atención desde su casa, como tuvimos muchas personas que así, digamos, estuvimos en la casa durante muchos meses, durante el 2020 y 2021. Entonces teníamos que deslocalizar. Entonces se empiezan a romper paradigmas que no teníamos, que nosotros antes lo teníamos como algo que tallado en piedra, ¿sí? Que la gente si quería tener una interacción con nosotros era llamando por teléfono. La segunda, si quería comprar algo, iba a una tienda. Y la tercera es que era imposible atender vía texting, ¿sí? Esos tres paradigmas
Se ¿Por rompen regulación dentro. o por proceso? O sea, no se podía atender por texting porque no se había puesto la atención o estaba regulada la industria o por qué. No, estábamos regulados nosotros mismos. Ah, Digamos, la regulación interna. Sí. es la regulación interna más poderosa de todas, ¿no? Y te das cuenta que tienes que salir a romper esos paradigmas que había dentro de las cabecitas de cada una de las personas, ¿no? El no se puede, no se puede, no se puede, bueno, a ver cómo lo hacemos. Entonces, ahí salimos de forma muy, muy rápida a vender por internet, porque el Día de las Madres había que Mm, llevar con el teléfono a sí. las madres igual era su día, ¿no? Digamos, del 2020 era su día. Sí. Y bueno, nosotros teníamos que tener alguna forma de poder llegar a nuestros clientes en ese momento, entonces montamos el e-commerce de forma, digamos, ya teníamos una parte dicha, pero bueno, aceleramos mucho el despliegue en e-commerce. Hicimos pero aceleramos muchísimo en lo que fue la atención vía WhatsApp. Fuimos los primeros que salimos como carriers, como operadores, en atender por WhatsApp. Eso lo lanzamos en un mes y medio. Tuvimos que montar los procesos, las atenciones, las derivaciones de cuando el chatbot ya no podía atender, derivarlo a las personas que estaban en su casa haciendo, digamos, iban a contestar por WhatsApp a nuestros clientes. ¿Cómo capacitabas a esas personas? ¿Sí? ¿Cómo le dabas el follow-up al seguimiento de las atenciones? Digamos, era todo así. ¿Y cómo hacías que tu cliente confiara en hablar con alguien mediante WhatsApp en ese momento? Mm. Era un cambio cultural de tu cliente, de la operación de la compañía, ¿sí? Y de toda la gente que estaba haciendo atención dentro de la organización. Entonces, realmente fue un cambio de mindset total de un día para el otro. Tuvimos que salir corriendo, digamos, a hacer procesos nuevos. Ahora te lo cuento con mucha felicidad. En ese momento fueron horas y horas y horas sin dormir, días muy intensos. Y creo que el equipo de trabajo reaccionó muy bien. Nuestros clientes les gustó mucho poder comprar en ese momento, cambiar el mindset de ir a una tienda a poder comprar vía línea. Y fueron muchos desafíos que fuimos rompiendo, los pasarelas de pago por un lado, detección del cliente, oferta que teníamos que estar haciendo nuevas, Mm. logística, cómo llegábamos hasta llegábamos hasta el cliente, cómo evitábamos fraudes en ese momento. Era un mundo nuevo, pero tenías que salir a probar y a estar con tu cliente y a equivocarte y volver de nuevo en ese ciclo que hablamos hace un ratito, corregir y salir de nuevo al mercado. Entonces, era necesario tener velocidad y no había mucha otra estrategia que pudieras seguir, ¿no? Porque físicamente no podías mandar un vendedor a una casa de nadie, ni a una tienda. Las tiendas las teníamos, algunas las teníamos cerradas también. ¿Qué aprendizaje te llevaste de ese momento, Mariano? Porque creo que está bien interesante. Hay una teoría de los constraints o de los limitantes que cuando como humanos nos limitan las opciones, tendemos a innovar. ¿Qué, este, qué lección te llevaste durante COVID de ti mismo? O sea, que no sabías que podías hacer, que lograste durante porque ya me has platicado un poquito y prácticamente tu división creció 6x en menos de 12 meses, te volviste el canal digital de la empresa. Ahorita me encantaría saber un poquito incluso cómo cifras, cómo cambió de venta en persona digital y pues bueno, a ver, ¿cuál fue el aprendizaje para ti, de ti mismo y de la digitalización? Yo creo que el primer aprendizaje que uno tiene en esos momentos es que no tienes límites, ¿sí? Hmm. Digamos, el primero, digamos, que todo lo que das por sentado lo puedes, al otro día pueden ser reglas completamente nuevas. Esa es la primera. Entonces aprendí que te tienes que adaptar en cada minuto cómo van cambiando, ¿no? Cómo va Hmm. cambiando ese paradigma que tú tienes. Esa es la primera. La segunda es que muchas veces la forma de trabajar la tienes que adaptar al momento donde estás. Eh, yo recuerdo los primeros días de esto, era cuando empezaron a aparecer en Teams dos o tres reuniones al mismo tiempo todo el día, ¿sí? Porque había una necesidad de estar comunicado con la gente, digamos, y tenías que justificar que estábamos, porque tú te agarrabas y decías, estás en tu casa, no estás trabajando.
Esa es la primera. Sí. El primer mindset que había que romper, que uno podía trabajar desde afuera, desde una oficina afuera, ¿no? Y uno tenía la responsabilidad de estar conectado, de estar trabajando, dando resultados, y quizás trabajabas mejor que dentro de tu oficina, porque era otro paradigma que tuvimos que romper. Otra cosa que aprendí que me llevó muchísimo es la parte humana. Cuando estás en momentos muy de performance muy elevado, cuando hay mucha presión, es quizás el momento de como líder tiene que estar lo más humano posible. Hmm, Y mm, entender las necesidades de tu equipo, entender las necesidades de hacer ese trade-off entre lo que es la presión, la necesidad de resultados y tu gente. mm, Entonces, tienes que transformar, aprendí a transformar mi forma de liderazgo de ser mm. un micromanagement a ser un líder más de, bueno, vamos para allá. Entonces, yo creo que es uno de los puntos que uno aprendió muchísimo en la época de la pandemia, se fuiste transformando y te fuiste adaptando a los nuevos formas de trabajo que generó la pandemia, ¿no? Está súper interesante. Bueno, haciendo un poquito de research también, bueno, Telefónica es una empresa muy humana, o sea, se entra rápidamente. Listo, regresamos. Telefónica es una empresa muy humana, o sea, en momentos donde hay crisis, donde hay, por ejemplo, inundaciones en España, entra, apoya, se mete, y creo que, bueno, reflejarlo un poquito también en tu liderazgo. Y me recuerda mucho una frase de, en tiempos de guerra es donde en verdad conoces a tus líderes, ¿sí? Y creo que COVID nos mostró mucho sobre nosotros en ese sentido. Ahora ir a la etapa donde tú eres el líder de inteligencia artificial en el 2021, en el 2021 en adelante. Platica un poquito cómo se crea la oficina, por qué se crea y qué es diferente de pues, los productos de datos y AI que ya venías lanzando. ¿Cuál es la diferencia de ahora tener una oficina dedicada a esto? Bueno, la oficina de inteligencia artificial nace como digamos, como un concepto primero y como una necesidad segunda, ¿no? Mm, El concepto era decir, bueno, necesitamos poner en algún lugar donde estamos armando todos los temas de inteligencia artificial. Y el segundo, inteligencia artificial se lo toma como que es algo tecnológico, ujú, particularmente, ¿no? Realmente nosotros tenemos que entender que actualmente, no sé, todo el mundo habla de transformación digital. Y para mí, un concepto muy relevante es que estamos en la transformación humana en la era mm, digital. ujú, Entonces tenemos que cambiar, porque nosotros somos los que tenemos que cambiar. La tecnología ya está. Nosotros tenemos que adaptarnos a esa tecnología y tenemos que hacernos de forma responsable. Entonces, esa oficina de inteligencia artificial, el primer concepto era generar ese modelo de gobierno de inteligencia artificial, pero generar un modelo de inteligencia artificial ético ético, ándale. y responsable también, porque si tú tienes que ser ético y responsable con el uso de inteligencia artificial. Nosotros estamos viendo actualmente la inteligencia artificial que estamos viendo actual es más o menos como el Internet de 1996, que poníamos, vamos a reservar los nombres de dominio, lo más importante de todo. Bueno, yo creo que eso es lo que estamos viendo recién de temas de inteligencia artificial. Estamos Claro. viendo los primeros pasitos, aunque la inteligencia artificial nace hace ya varias décadas, actualmente estamos viendo las primeras explotaciones a gran escala de este tema de inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, todo el mundo es fabuloso, ChatGPT, pero estos modelos transformacionales vienen ya hace de unos par de añitos, antes llamaban, digamos, tenían otros nombres, pero viene hace un tiempo. Recién ahora estamos empezando. ¿Sí? Digamos, hay que entender que con todos los temas de inteligencia artificial, pero hay que empezar a tener usos responsables, saber cómo reaccionan los algoritmos, ¿sí? Que sean, transparentes, que sean replicables, que tú puedas saber cómo interactúan y si no sabes, tener alguna forma que haya una supervisión humana, ¿sí? Para esos algoritmos. Porque hay que estar responsables que esos algoritmos, como
divagan el chat GPT algunas veces que te pone cualquier cosa, bueno, tenemos que ser responsables que muchas veces tenemos que tener el control nosotros como humanos de esta tecnología. Entonces, las oficinas de inteligencia artificial principalmente fue un uso ético y un uso Mm, responsable de inteligencia artificial. Después, de- tienes que tener muy bien controlado el uso de inteligencia artificial. ¿En qué? En que empieza como hype, entonces todo el mundo empieza a desarrollar temas de inteligencia artificial. Entonces, dentro de una compañía, tú tienes recursos escasos y tienes que saber para qué se va a utilizar la inteligencia artificial, si tienes algún beneficio económico dentro de la compañía, para no perderte en este mar de ideas. claro. Tienes O sea, como construcción de portafolio. exactamente, tener un portafolio muy, muy claro hacia dónde quieres la aplicabilidad de la inteligencia artificial. Y la tercera, que no es un tema menor, es cómo es ese cambio cultural que vas a tener que estar haciendo dentro de la compañía en la adopción de la inteligencia artificial. Entonces, no es solo es tener la parte ética, tener la parte de, digamos, financiera y de casos de uso donde vas a estar aplicando, sino es cómo vas a ir formando a tu gente y cómo le vas a dar herramientas para que empiece a utilizar el tema de inteligencia artificial en el día con día. Mm. Entonces, en base a esos tres puntos es por qué creamos lo que es la parte de inteligencia artificial o la oficina de inteligencia artificial dentro del grupo. Entonces, un poco como recapitulando, tal, tú vienes del mundo de negocios, siempre business first, luego data tecnología, pero desde el 2007 utilizando ya la inteligencia artificial, te toca ver COVID y transformarte como líder, no solamente de data, sino de liderazgo. Y me encanta porque sabes que es la primera vez que he escuchado que alguien habla de un centro de excelencia de AI, donde el objetivo primordial es ética. Y creo que es un tema súper relevante porque tú vuelves a ver lo que está haciendo OpenAI y pues no es del todo muy ético, ¿verdad? O sea, un estudio japonés que es de los más queridos para los que les gusta el tema de arte japonés o caricaturas japonés, Ghibli, ¿verdad? Pues prácticamente hacerlo totalmente obsoleto con la generación de imágenes de manera ilegal, sin derechos de autor, por cierto, ¿verdad? ¿Dónde queda la ética? O sea, solo porque, o sea, porque quieres agregar más usuarios y quieres justificar tu evaluación, creo que hoy es donde más tenemos que estar empujando que la adopción de inteligencia artificial se dé con un objetivo humano. O sea, tiene que beneficiar a lo humano, no romper vidas, no romper negocios, ¿verdad? A ver, va a haber transformación. En la transformación va a haber cosas que tenemos que dejar atrás, ¿verdad? Pero en este caso, a ver, está muy claro y lo ha hecho varias veces OpenAI. Y bueno, creo que es también práctica que hacen los startups que empiezan a levantar mucho, mucho capital, pues tienen que romper en algunos casos muchas cabezas y muchas leyes. Pero se me hace súper interesante, Mariano. Quiero ahora ir a la siguiente sección, que es la sección de preguntas y respuestas de la comunidad. En Data Rebels tenemos una comunidad de directores de data, de talento, de citizens de data y les pedimos preguntas que le quieran hacer a nuestros ponentes. El primero viene de uno de nuestros citizens de nuestra comunidad, de diferentes empresas, y la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo habilitaste a tus usuarios de negocio a poder apalancar las herramientas dentro de Telefónica? O sea, ¿cómo llevabas esas relaciones? Si quiero traducir es, ¿cómo desde tu posición de AI ayudabas al citizen a generar y a lograr sus objetivos sin perderte la oportunidad por la velocidad del negocio? Wow, muy buena pregunta, sí, sí, muy buena pregunta. Lo primero, yo creo que tú tienes que habilitar a la compañía, digamos, Uh -huh. para lograr sus negocios, digamos. Y el primer punto es cómo democratizas la información, Democratizar, el ándale. acceso. Para mí es el éxito de cualquier estrategia de datos dentro de una compañía, es la democratización de la información. Digamos, hay que romper antes que la parte tecnológica propiamente dicha, que eso son modelos, y podemos entrar en muchos tecnicismos de los modelos, ahí es cómo rompemos el uso de la información, de estos silos. Una de las cosas que más pasa es que como la información está en silos dentro de las compañías, tienes que empezar a decir, bueno, ¿qué te hace más eficiente dentro de la compañía?
el uso de la información. Mm. Ese es el primero, es el primero. Si me dices estrategia primera, es democratizar el dato. Después, normalizar el dato, Mm. porque tú lo tienes que tener único para toda la organización. Pero primero democratizarlo o primero normalizarlo, porque eso creo que es un debate importantísimo. Bueno, a ver, eso es un trade-off. Te voy a decir, te vas a tener que ir haciéndolo de a poco evolutivamente. ¿Por qué? Porque cuanto más y esto es estrategia, cuanto más transparente haces el dato, más gente ve el dato. Mm. Y más gente te puede decir si está correcto o no está correcto. Mm. Entonces, Feedback, o sea, es una interacción, ¿no? Digamos, que vas a tener. Cuando tú publicas, digamos, lo que va pasando muchas veces en las compañías es, viene el ultra experto del dato y te dice, mira, yo voy a trabajar durante un mes y medio, 2 meses en la normalización de este dato. Entonces, trabaja y lo pone así. Y dice, este es el dato oficial y no lo publica nadie. ¿Sí? Pero el que está en la fábrica del otro lado sabe cuántas cajitas salen por día. ¿Sí? Después que termina de hacer toda la normalización de datos y lo hace, pero perfecto, dice, lo voy a poner al director de Fonento tal. No, no, ponlo al que maneja el dato, el que está mm. en el día con día, para verificar si tu dato realmente es el correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú transparentas la información y logras trabajar el equipo de BI con el equipo de negocio y con la gente que opera el dato día con día, el dato se hace mucho más Mm. transparente y mucho más fiable en toda la organización. Lo que Me, pasa es me- que me- constantemente, ¿sí? no, me encanta porque regreso a tu mindset de producto, que a ver, te voy a confesar, no es normal en un líder de analítica que hables de, a ver, ship first y luego construimos sobre el feedback del usuario, ¿verdad? Y a ver, con buena razón, porque si no tienes bien el governance, no tienes bien la calidad, puedes infringir en temas de data que no debería acceder el usuario, puedes infringir en procesos claves. Y aquí igual la pregunta es, ya para cerrar, ¿cuál sería tu recomendación para líderes de data en cómo balancear calidad de datos o feedback de Citizen? Para mí, feedback de Citizen 50, calidad de datos 50, ¿sí? Y lo más importante es cómo es el método de refinamiento del dato. Eso es Mm, fundamental. ¿Cómo es el testeo contra la realidad de ese dato? mm, Entonces, si tú lo testeas tu dato de forma constante con tus usuarios y contra tu operación mm. y contra tu mercado, también por el otro lado, vas a ir perfeccionando ese dato. Entonces, es muy importante, digamos, yo creo que lo que tenemos que evitar de las partes de BI, Big Data, Analytics y todas estas dentro de la compañía es, yo los invito a todos a estar más pegados al negocio. Hmm. ¿Sí? Buenísimo. Hay que ir beyond the data. Beyond the data, como dice acá arriba. Exactamente. Oye, Mariano, muchísimas gracias. Ya nos pasamos como 10 minutos del tiempo que nos habías dado. Quiero agradecerte por tu tiempo, buenísimos insights. ¿Dónde puede la gente contactarte? ¿A través de LinkedIn? ¿A través de Twitter? ¿Cómo te deberían de buscar? LinkedIn, mi herramienta predilecta para poder estar en contacto con todo el mundo. Casi siempre tardo un día en contestar por ahí, pero siempre contesto. Buenísimo. Pues Mariano, muchísimas gracias. Resumen, empieza por el negocio, luego construye la data, conéctate bien con el Citizen y siempre AI Ethics.